sido bueno haber celebrado el cumpleaños de Sonic, pero lamentablemente por uno que otro problema no pude, no me llegué. Uno que otro problema, no llegué a ese momento, pero bueno, hasta este momento hemos logrado llegar. Al fin, ahora lo que vamos a ver es cómo Knuckles se transformó a Super Sonic clásico. O posiblemente sean más preguntas que solo esa. Así que vamos a ver discusión. Hoy es el último día del mes, y aunque no tenía claro qué subir para conmemorar el aniversario número 34 de Sonic, no quería dejar pasar la oportunidad de al menos. Hoy es el último día del mes, tal y vez aunque no. no tenía claro 2020. qué subir para conmemorar el aniversario número 34 de Sonic, Era el 30. no quería dejar pasar la oportunidad de al menos aportar algo en esta fecha especial. Por eso, Su decidí festividad. aprovechar la ocasión para abordar una de las preguntas más frecuentes dentro del fandom ¿Cuál del es Erizo esa Azul, pregunta? y tratar de ofrecer una respuesta que, aunque no definitiva, resulte al menos razonable y satisfactoria. ¿Cómo es posible que Knuckles haya conseguido destransformar a Super Sonic de un solo golpe? Eso sí, Más allá de cualquier no se le podría explicación dentro entender del bien. canon, lo cierto es que esta escena cumple una función bastante clara. ¿Cuál Resolver es? un problema de transición entre juegos. A ¿Qué? diferencia del primer ¿Un título, problema de donde las transición? esmeraldas del caos simplemente se dispersan al final, Sonic 2 concluye con el erizo transformado en su forma super, sugiriendo que Sonic 3 debería iniciar con ese poder. Pero dejar que el jugador empiece con Super Sonic desde el primer nivel habría roto por completo el equilibrio del juego. Por eso, en lugar de... Eso sí hubiese... Eso es lo mejor, sinceramente. De por qué rompería prácticamente todo lo del primer nivel del juego. Y que pierda las esmeraldas del caos es lo mejor, pero eso sigue sin explicar cómo es que perdió la superforma. Buscar una razón elaborada, lo más probable es que se tratara de una decisión práctica. Necesitaban quitarle las esmeraldas a Sonic de forma rápida y visualmente impactante. Y qué mejor que hacerlo con la presentación de un nuevo personaje, Knuckles, capaz de derribarlo de un solo golpe y dejar claro que no está para bromas. Ahora bien, esa es la explicación del por qué existe la escena, pero desde el punto de vista narrativo, ¿cómo es posible que Knuckles lograra destransformar a Super Sonic con un solo puñetazo? ¿Cómo lo hizo? Está claro que el Echidna no es más fuerte que Super Sonic. De hecho, esto resulta imposible si consideramos que, en el mismo juego, Sonic logra derrotarlo sin necesidad de transformarse. Además, en ninguna entrega posterior se vuelve a mostrar a Knuckles realizando una hazaña similar, lo cual es especialmente relevante si lo comparamos con las escasas ocasiones en que el Super Sonic clásico ha sido afectado por fuerzas externas. No consideraré el caso de Big Arms, ya que el hecho de que pudiera dañar a Super Sonic en Sonic 3 se debió a un error de programación. ¡Hala! Eso... Lo del error de programación sí sería malísimo, pero eso ya es de otro tema. Ahora prácticamente ya no es ese caso. Y no es como si esto recién se hubiera corregido con el lanzamiento de Sonic Origins. En realidad, dicho error fue solucionado desde Sonic 3 y Knuckles, donde el jefe ya no puede afectar a las transformaciones Super. En cuanto a los casos legítimos, los únicos personajes que han logrado dañar a Super Sonic clásico son el Heavy King, potenciado por el Rubí Fantasma, y el Dragón Negro, una criatura con la capacidad de generar agujeros negros tan poderosos que pueden aniquilar por completo incluso al Super Erizo. Vaya, esos dos seres sí que demuestran su poder. En serio, no es una burla. Les estoy halagando. Ambos ejemplos representan amenazas de un nivel muy superior al que se le atribuye al Knuckles clásico, lo que hace que aquella escena, en la que lo destransforma de un solo golpe, resulte aún más extraña y difícil de explicar. Precisamente por eso, los fans han propuesto varias explicaciones para justificar por qué Knuckles logró destransformar a Super Sonic, y si bien algunas de estas teorías tienen cierto sentido, quiero presentar al final una idea propia que, en mi opinión, refleja lo que originalmente buscaban transmitir los desarrolladores. Sin embargo, también considero que esa explicación ya no encaja dentro del canon actual, y enseguida entenderán por qué lo digo. La primera teoría plantea que Sonic fue destransformado debido a su inexperiencia con el poder de las esmeraldas del caos. Eso sería interesante, desde el punto de vista cronológico, Sonic 3 y Knuckles representa apenas la segunda vez en que Sonic logra transformarse. La segunda. Además, en su primera transformación, al final de Sonic 2, ni siquiera utilizó esta forma para pelear, sino simplemente como un medio para desplazarse.
La segunda teoría complementa a la anterior. No solo ¿Sí? era inexperto, sino que además fue tomado completamente por sorpresa. Ala, estas dos sí sé que ambas se complementan entre sí y de hecho explicaría perfectamente cómo es que Knuckles pudo transformarla y es que no está en su máximo potencial las esmeraldas del caos en esos momentos. Esta falta de concentración al momento del ataque habría causado una pérdida de control sobre su transformación, lo que explicaría su regreso a la forma base. Pero... La tercera teoría, y también la más popular entre los fans, ¿cuál? plantea que Knuckles utilizó el poder de la Esmeralda Maestra para neutralizar el estado super de Sonic. ¿En serio? En entregas posteriores como Sonic Rivals, se ha mostrado que Knuckles puede utilizar sin problemas el poder de esta gema para realizar hazañas extraordinarias, como teletransportar una isla entera al futuro. ¡Al Pero futuro! lo más relevante ocurre en Sonic Adventure 2, donde emplea la Esmeralda Maestra para Adventure neutralizar temporalmente el poder de las Esmeraldas del Caos. Temporalmente las esmeraldas de caos en Sonic Adventure y en Sonic Battle Este no mismo hizo efecto nada. vuelve a mencionarse en Sonic Ya veo, Battle, podemos y lo usarlo para interesante impedir es que en que este las caso Chaos parece que no Emeralds se pierdan el necesita control. ser el guardián para intentar activarlo, ya que es el ¡No! propio Sonic quien casi logra usar la gema con ese propósito. ¡Casi lo Sin logra! embargo, antes de que la anulación pudiera concretarse, Emel hace que la Esmeralda Maestra se vuelva a fragmentar. Si Rota en alguien sin pedazos. experiencia previa, Ujú. como Sonic, estuvo a punto de utilizar la habilidad de la joya para neutralizar temporalmente el poder de las Esmeraldas del alguien Caos, inexperto- entonces resulta aún más razonable suponer que Knuckles, como su guardián y portador natural, ya poseía esa habilidad desde su etapa clásica. ¿Qué? Desde Además, su etapa clásica. considerando que Robotnik advirtió a Knuckles con anticipación sobre la llegada de Sonic y las 7 Esmeraldas del Caos, es perfectamente plausible que se haya preparado con antelación para inutilizar su poder mediante el uso consciente de la gema. Mediante No obstante- el uso consciente de la gema, pero al parecer hay un problema con esta teoría. Quiero compartir una teoría personal, una que no he visto planteada en ningún otro lugar. En el manual japonés original de Sonic 3, se A sugiere pesar que de que- Knuckles poseía su Mm. propio conjunto de esmeraldas del caos, distintas a las que Ah. el erizo azul había reunido previamente en Westside Island, la isla del Bueno. Sonic 2. Entonces existían 14 esmeraldas. En realidad, eran muchas más. Antes de que Demasiadas Sonic Adventure esas. estableciera Mm. oficialmente que solo existían 7 esmeraldas del caos, se daba por entendido que, en los juegos de la etapa clásica, cada isla podía tener su propio conjunto de Entonces, esmeraldas. su Para propio quienes deseen conjunto de conocer más al esmeraldas. respecto, ya traté este tema en mayor profundidad en un vídeo anterior. Hace tiempo Pero el que detalle ya- interesante no es ese, sino ¿Qué que, en ese entonces, detalle es ese? Knuckles no era presentado como el guardián de la Esmeralda Maestra. Sí, también la protegía, pero su perfil oficial decía claramente que era el guardián de las Esmeraldas del Caos de la isla. Esta ¿Mm? es la primera línea de su descripción en dicho manual. Guardián de las Esmeraldas del Caos en la isla flotante. Y lo Ajá, primero pero que ya se no es describe canon. al narrar su Lo malo historia es lo eso. siguiente. Ese día, como siempre, Ese día, como siempre, estaba patrullando los santuarios de la isla. Se le había encomendado la misión de estaba protegerla. patrullando los santuarios de la isla. Que controlan Se el le había poder de encomendado la Pilar. misión de proteger las 7 esmeraldas del caos. Quiero llegar con todo esto. Bueno, A que, así como el Knuckles Sí, ¿cuál actual es? puede manipular el poder de la Esmeralda Maestra por ser su guardián, el Knuckles original tenía una autoridad equivalente, pero sobre las Esmeraldas del Caos. ¿qué? Y aunque sus esmeraldas habían Sobre- desaparecido antes de la llegada de Sonic, es razonable suponer que, como su antiguo protector, poseía un conocimiento profundo sobre cómo funciona la energía de estas gemas. Eso Por hubiese eso, sido no resulta interesante descabellado también. pensar que, gracias a esa experiencia, pudo interferir con el poder de las esmeraldas que Sonic llevaba consigo, forzando su destransformación en el momento preciso. Ujú. Lamentablemente, como mencioné antes, Ya no esta es canon. explicación ya no tiene cabida en el canon actual. Desde Sonic Lamentable. Adventure, se estableció que solo existe un único conjunto de esmeraldas del caos, y se redefinió el rol de Knuckles, limitándolo al de guardián exclusivo de la Esmeralda Maestra. No Lamentable. considero que sean malos cambios, ni mucho menos, pero es evidente que este ajuste narrativo afecta directamente la interpretación de escenas como esta, en la que Knuckles logra una Ujú. hazaña que, con el paso del tiempo, nunca más volvió a repetir. ¿Y cuál sería la explicación más aceptable en el canon actual? Pues, aunque Y no la hay nada oficial, inexperiencia creo que debe y ser lo- una combinación de las 3 primeras teorías que mencioné.
Sonic era aún inexperto con el poder de las esmeraldas, fue tomado completamente por sorpresa. sorpresa y Knuckles, haciendo uso de la esmeralda maestra, logró neutralizar temporalmente su transformación. Independientemente de cuál solo tú puedes hacerlo, detener teoría les guste más, hay que dejar algo muy claro. ¿Cuál es Ese eso? no fue un golpe cualquiera. Si el no... impacto no solo desactivó la forma super de Sonic, sino que además lo dejó completamente indefenso. Tanto así que Knuckles pudo arrebatarle las 7 esmeraldas y retirarse sin que el erizo pudiera hacer nada para evitarlo. Y eso no es todo. Si no... En su enfrentamiento final contra Super Mecha Sonic, Knuckles debe esperar a que la copia pierda el poder por sí misma antes de poder dañarla. Esto sugiere que el Echidna no tiene la capacidad de enfrentar directamente a una super forma. Por lo tanto, lo que ocurrió con Sonic no puede explicarse simplemente como un golpe físico. Sí o sí tiene que haber habido algo más detrás. Una última reflexión que quiero compartir es que antes de Sonic 2006, las superformas no eran tan invencibles como lo son ahora. En aquella época, Super Sonic podía ser ralentizado al colisionar con meteoritos flotando en el espacio, interrumpido por el impacto de simples cohetes, e incluso contenido temporalmente dentro de cápsulas mecánicas creadas por Eggman. Y si bien muchos de estos elementos pueden interpretarse como simples mecánicas de juego, todavía hay escenas como la de un Super Sonic moderno destransformándose por una explosión inesperada mientras intentaba evitar que una cápsula cayera a la Tierra. No fue hasta la llegada de enemigos como Solaris que comenzamos a ver un salto enorme en la escala de poder, pasando de amenazas planetarias a entidades universales y multiversales. Eso sí se llegó a notar en el 2006, pero lamentablemente en el Sonic 2006 no les fue tan bien y como ya saben. Por eso, en su contexto original, no resultaba tan descabellado que Knuckles pudiera destransformar a Super Sonic. Ya no. No porque fuera más fuerte, sino porque en ese entonces, la superforma aún no había alcanzado el nivel casi divino que hoy representa. Sin embargo, ahora que incluso el Super Sonic clásico ha enfrentado y derrotado enemigos capaces de generar agujeros negros, la escena ciertamente se siente fuera de lugar. Demasiado fuera de lugar. Que haya sido el ataque, resulta difícil de creer que un solo golpe de Knuckles haya tenido un impacto tan desproporcionado. En fin, amigos míos, esto ha sido todo por hoy. No olviden que todo lo relacionado al por qué el Echidna pudo destransformar a Sonic son solo teorías, ustedes son libres de escoger las que más les gusta. En lo personal, me quedo con la idea de que, en el canon actual, Sonic fue destransformado principalmente porque Knuckles usó, de alguna manera, el poder de la Esmeralda Maestra. Si les ha gustado el vídeo, no olviden dejar su poderoso like y un comentario, ya que ambas cosas ayudan muchísimo a que el algoritmo recomiende este contenido a más personas. No importa lo que escriban, incluso una palabra. Ok, esta vez, a diferencia del anterior video de erupción, esta vez sí me interesó por el tema de que nos están mostrando más del canon antiguo, que ahora prácticamente hubiese dado buenas explicaciones, pero lamentablemente ya no es así. Y también tomemos en cuenta de que con el Sonic Origins y prácticamente actualizaron todo el canon, todo lo que había del antiguo se fue, que prácticamente con Sonic Superstar nos pusieron a entes de gran poder que complicaron aún más esta escena. Que hubo teorías interesantes, pero lamentablemente aún no se confirman. Al azar puede marcar la diferencia. También pueden dejar en los comentarios otras hazañas exageradas que se le atribuyen a Sonic, y con gusto las analizaré en un próximo vídeo. Por mi parte, sin nada más que decir, me despido, nos vemos, y hasta la próxima. Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, comenten, suscríbanse, activen la campanita para el próximo nuevos videos. Y mañana será lo de SMG4 con su nuevo video. Y el domingo posiblemente sea el de la caverna del gamer o el de Pelicomic. Por lo de la filtración que hicieron. O sea, lo de Pelicomics. Y que ya prácticamente vamos a volver con él. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.